Cada mañana es un nuevo comienzo. Deja tus cargas y el peso de ayer. Siente su abrazo, su amor tan inmenso. Hoy su palabra te ayuda a crecer. Abre tu Biblia, levanta tu voz, vuelve a los brazos, al centro de Dios. Prepara tu alma, recibe su luz. Bienvenidos a una cita con Jesús. Hola amigos, bienvenidos a esta cita con Jesús. ¿Me acompañan a orar, por favor? Padre, hoy te damos gracias porque nos regalas un nuevo día. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a estar en comunión contigo como lo estuvo esa familia. Después de que tú resucitaste a Lázaro, ellos se sentaron a la mesa contigo. Los cambiaste, los transformaste. Te pedimos hoy esos cambios y esa nueva vida a cada uno de nosotros que nos estamos conectando a este devocional. Que nuestros días no sea una repetición, sino sea un crecer en ti. Avanzar en esta fe que te cree, que te ama y que te honremos, Señor, a través de nuestras acciones. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a leer en el Evangelio de Juan, que estamos trabajando el capítulo 12, el verso 9 al 11. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. La gran multitud de judíos supo que Jesús estaba en Betania y fueron a ver a Jesús y también a Lázaro, al que Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes hicieron planes para matar también a Lázaro, pues por causa de Lázaro muchos judíos lo dejaban y estaban creyendo en Jesús. ¿Qué nos enseña el Señor hoy? Mire, podemos quizás titular este mensaje engaño versus evidencia. El engaño que querían hacer estos líderes religiosos. Es decir, ellos no querían dejar su posición, su dominio, su manipulación con el pueblo. Y esa posición les daba a ellos riquezas. Y lo que ellos deseaban en su corazón era aferrarse a esa posición que les daba riquezas terrenales. Hoy vemos a la luz de la palabra que había una gran multitud de judíos que estaba allí en Betania y fueron a ver a Jesús y también a Lázaro. Ellos no solamente fueron a ver a nuestro Señor Jesús, sino también a Lázaro. ¿Por qué? Ellos habían obtenido noticias, habían escuchado de que Jesús había resucitado a Lázaro. Y muchos de ellos habían visto que Lázaro había muerto. Y también muchos de ellos no solamente habían visto que Lázaro había muerto, sino que lo habían acompañado hasta el sepulcro, lo habían enterrado. Y muchos de estos fueron hasta el sepulcro después con el Señor Jesús para ver la resurrección. Cuando el Señor Jesús llega a la vida de una persona, hace las cosas nuevas. Pero vemos que estas personas tenían intenciones de ir y ver el milagro vivo, a Lázaro vivo. Eso hablaba por sí solo. Estas personas, estos líderes religiosos, contraste a aquellos que fueron para ver, para creer. Bueno, se les abona de que fueron con la intención de ver para creer. ¿Por qué? Porque dice en el verso 11, pues por causa de Lázaro, muchos judíos lo dejaban, o sea, dejaban de seguir la religiosidad, dejaban de seguir ese engaño religioso de esos líderes religiosos que a la verdad no estaban interesados en acercar a nadie a Dios, e inclusive ellos estaban lejos de Dios. Hace rato que su corazón estaba bien lejos de Dios, como en Mateo 5:18, que el Señor Jesucristo dice, este pueblo me honra de labios, me alaba de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces había un grupo de personas que estaba lejos de Dios, aun cuando eran religiosos. Entre estos, increíblemente, estos líderes religiosos. Y estaban llevando a un sitio no seguro. Estaban llevando a estas personas, a estos seguidores, a una muerte espiritualmente hablando.
porque apartados de Dios nosotros nada bueno podemos hacer. Pero estas personas terminaron creyendo. Cuando digo estas personas, el pueblo común y corriente creyó al ver el milagro que el Señor había hecho. Ellos querían matar la evidencia, los líderes religiosos. Los otros se acercaron a Dios, a Jesús, a través del milagro que hizo Jesús en la persona de Lázaro. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucita a Lázaro. Y ellos querían acercarse a Jesús, querían conocerlo. Estos líderes religiosos no, querían era matar la evidencia, porque no podían pelear en contra de algo que era tan vivo como un muerto andando. O sea, no pudieron callar al muerto. En este caso, es mejor decir el ex muerto, porque Lázaro estaba resucitado. Para ellos, estos líderes religiosos, para ellos era reconocer que si Jesús resucitó a Lázaro, que si Lázaro estaba resucitado y estaba vivo, era reconocer que Jesús era quien decía decir que Él era el Hijo de Dios, con poder, no solo para hacer milagros, no solo para sanar enfermos, sino el poder para resucitar muertos y perdonar pecados. Eso a ellos les retumbaba en la cabeza y eso ellos se veían atacados y claramente ellos se reunieron porque el verso 10 dice, entonces los jefes de los sacerdotes hicieron planes, hubo reunión, hicieron planes, hubo un concilio y determinaron también matar a Lázaro porque ellos ya habían decidido matar al Señor Jesucristo. Era un doble crimen que querían cometer. La ley no había sanción para que una persona pudiera resucitar a otro. No había una sanción para que una persona pudiera recibir ese milagro de resurrección. No tenían forma de cómo callarlo. Y ante las evidencias viene la mentira, el engaño de estas personas, que por un tiempo le duraría el engaño, pero que finalmente escrito está que Jesucristo también resucitó y que es el Hijo de Dios. Y como hablábamos ayer, nuestra fe no está en el vacío, nuestra fe está documentada, nuestra fe en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, nuestra fe en Dios no es una fe ciega, es una fe viva, una fe que está documentada por el testimonio de quienes estuvieron allí y vieron y caminaron con Él, como en este caso Juan, que nos cuenta estos hechos. Ahora la pregunta que nos corresponde hacernos a nosotros mismos, ¿estamos en el grupo de los que nos dejamos engañar o en el grupo de los que aceptamos la evidencia que escrito está, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo resucitó a Lázaro, que Jesucristo hace nuevas cosas? Solamente tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no como yo siempre les digo, como siempre les aclaro, no es un favor que nosotros le estamos haciendo a Él. Es la única condición para recibir esa gracia, ese cambio, esa nueva creación, es solo creer y recibir en nuestra mente y en nuestro corazón el Evangelio de Cristo. Así como esta familia recibió ese milagro, recibiendo a Jesucristo, creyendo en Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es la resurrección y la vida. Así de igual manera mi invitación, amigos que están viendo, escuchando este devocional, es que le creamos a Dios, que escuchemos la voz de Dios a la luz de su palabra, como cuando Jesús días antes le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. El que ya hedía, ahora está vivo y está sentado también a la mesa con Jesús. Y la sola presencia de Lázaro testificaba. Dice la tradición, los historiadores, que a Lázaro le tocó que marcharse de esta región y terminó yéndose para Chipre, porque era una verdad que estos hombres querían asesinarlo. Él era la evidencia andante. Estos hombres religiosos, líderes religiosos, querían matar la evidencia que era Lázaro, para callar
y para que el pueblo no siguiera yéndose de sus sinagogas y dejara de seguir a Jesús. Hoy es un buen día para que ustedes y yo decidamos en cada una de nuestras acciones, reflejemos que estamos aceptando el Evangelio de Cristo. Antes estábamos apartados de Dios, ahora somos objeto del amor de Dios. Permítanme leerles Efesios, el capítulo 2, el verso 13. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Verso 13. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Que en verdad nuestros corazones, todo nuestro ser, esté cerca de Dios. Esa es la invitación que hacemos hoy a la luz de la palabra de Dios. Que caminemos con Él y que entendamos que ahora somos objeto del amor de Dios por la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz. Él ahora nos ama y Él quiere bendecirnos. Él no quiere remendar nada en ti, Él quiere hacer todo nuevo. Lo único que tenemos es que reconocerle nuestra condición de pecadores, arrepintiéndonos, dándole la espalda al pecado y llevando una vida en libertad, lejos de toda esclavitud, y ahora somos libres para decirle no al pecado, no a la mentira, no al engaño, y aceptar la evidencia de que Cristo resucitó y que ahora en nosotros mora el Espíritu Santo. Si en verdad aceptamos el Evangelio de Cristo, es decir, Él es el Rey y lo obedecemos, ahí estamos recibiendo ese regalo de salvación por la eternidad. Recuerde, reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, pedirle perdón a Él por todo lo que hemos hecho mal en esta tierra hasta el día de hoy, acercarnos a Él a la luz del Evangelio, todos los días leer, escuchar, vivir la palabra de Dios. Eso nos da una nueva vida. Nuestra vida va a ser diferente si en verdad lo escuchamos a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra tú siempre edificas el corazón, el ser interior de todo ser humano que se acerque a ti con un corazón contrito y humillado y reconociéndote a ti como Señor y Salvador de sus vidas, caminando contigo, recibiendo ese regalo de salvación. Y Padre, gracias, porque tú haces todas las cosas nuevas, ese proceso de santificación. Gracias porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a no vivir engañados, sino a aceptar la evidencia de que escrito está que tú eres el Hijo de Dios y que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado y estoy muy complacido en Él. Que creamos en tus sagradas escrituras, porque nos hablan es de ti, Padre. Y tú quieres hacer cosas nuevas en nuestra vida. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle 14, A número 2, E-100, Los Caobos. Te esperamos.